Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al anochecer, su programa confiable de enigmas, entrevistas, casos insólitos, sucesos que de momento nos resultan inexplicables o inexplicados, testimonios, como digo, y mucho, mucho más. Incluso solemos también entrar a los terrenos de lo plenamente cultural, histórico, algunas efemérides, reflexiones, por supuesto que sí, espiritualidad y mucho más. Fenómenos clásicos, por decirlo de alguna manera, como lo son el fenómeno ovni o los fenómenos paranormales, pero también otras anomalías de difícil clasificación, criptozoología, y tantas otras cosas que si ustedes son seguidores del programa ya han de conocer, y si aún no lo son, si están aquí es su primera vez, pues bienvenidos sean. Yo soy Fernando Chapi Martínez y este programa sale a través de las ondas de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com en la Ciudad Blanca, también en Radio Estación Lamas 96.3 FM en la región San Martín, principalmente las ciudades de Lamas y Tarapoto, Radio Imperial 299.5 en el sur de la ciudad de Lima, a la vez también en su página web imperial2fm.com, ahí está la transmisión en vivo, y por supuesto todos los programas quedan alojados en Misterio Infinito Perú. Es la página, es el canal de YouTube, que en realidad lo encuentran como Misterio Infinito Perú, Misterios al Anochecer. Misterio Infinito Perú, Misterios al Anochecer en YouTube. Pueden suscribirse si es que aún no son, mejor dicho, seguidores de las actualizaciones de ese canal. Y por supuesto también nos retransmite desde España Enex.es, la radio del misterio. Muy bien, estaba recordando una costumbre muy bonita que ahora nos parece anecdótica, que se realiza quizá para finalizar algún momento de camping, algún retiro, algún momento, digamos, de unión, para que la unión sea incluso mayor entre familiares, entre amigos, entre comunidad, que es la de, en noches como estas, y tanto mejor si es una noche un poquito fresca, un poquito fría, la de encender una fogata, por supuesto con los cuidados del caso para que no se transforme en un incendio o en algo descontrolado, una fogata, y reunirse alrededor de ese calor benéfico, pero también poner el calor humano en el sentido de contarnos historias los unos a los otros, como digo, independientemente del lazo que nos una, de que seamos amigos, pareja, familiares, comunidad de algún tipo. Pues qué bonito es estar alrededor de una fogata y a la par que pues estamos rodeados de los sonidos propios de un entorno natural y también del crepitar de las llamas, de la flama de ahí de la fogata, pues empezar a recordar lo que también nos legaron nuestros mayores, ¿no? Durante muchos siglos, diría yo milenios o incluso decenas o cientos de miles de años, la principal forma de transmisión del legado de una familia, de una comunidad, fue precisamente la conversación, fue la vía oral. Y quién sabe si muchas de las cosas que nosotros creemos ahora, incluso muchas de las convicciones que tenemos, filosóficas, espirituales y otras, se fueron transmitiendo de esa manera y quizás surgieron en un lejano tiempo, en un tiempo que ya nunca será posible determinarlo con exactitud, pues en alguna experiencia que tuvo un lejano ancestro, ¿no? Quizá le pasó un hecho venturoso o un hecho desafortunado y de ahí poco a poco lo fue pasando
en alguna conversación quizá nocturna a sus hijos, estos a sus nietos, y así fue llegando la transmisión hasta nosotros como una tradición, un dicho, un refrán o un lema familiar o de la comunidad. Y así también han ido llegando historias que tienen que ver con lo principal de nuestro programa, los enigmas, quizá casos de aparecidos, familiares que volvían de la tumba, luminarias extrañas en la noche, seres que desafían las explicaciones, sombras, animales extraños. Hoy, por supuesto, que a todo le ponemos etiqueta y clasificación, diríamos, eran fenómenos paranormales, eran presencias quizá de tipo espiritual, eran entes criptozoológicos también. Pero lo cierto es que más allá de esos títulos, de esas etiquetas, existió sin duda, por lo menos algunas de las veces, un suceso medianamente extraño que cada vez que se contaba una generación tras otra, le iban agregando pues pequeños brillos, detalles extra, al final se adornaba y quedaba una historia, un cuento muy bonito, pero como digo, con un origen real, verdadero. Y ustedes, amigos, ¿cuál es la historia más extraña que han escuchado? Ya sea en un campamento, ya sea quizá en un momento en el que se junta un grupo de personas, quizá en un programa como este, o quizá incluso leyéndolo en alguna revista de mayor o menor fiabilidad, o como ahora se estila en los foros o en las páginas de internet. Bueno, yo les voy a comentar que si se trata de lo que yo he escuchado por la vía de la transmisión oral de familiares, de amigos o conocidos o personas, en fin, bueno, muchas cosas se han contado también aquí en nuestro programa. Sin embargo, yo les he contado a ustedes que mi interés por estos temas surgió primero porque la casa familiar en la que yo vivía pues se contaba, y de hecho ocurrían ciertos sucesos que podríamos decir que son de tipo paranormal, aunque por supuesto hay explicaciones lógicas a todo esto también seguramente, pero también debido a que, y como consecuencia de lo anterior, muy temprano en la vida me fui interesando por algunas revistas que había en los 90 de estas temáticas, como por ejemplo Reporte OVNI, que llegaba desde México. Y uno de esos artículos de la Reporte OVNI que me quedaron grabados como una fotografía en la mente es la que hace referencia a un suceso totalmente imposible, diríamos. Era un artículo titulado "Un avión robado apareció en la luna". Entendamos que en la Reporte OVNI aparecían testimonios, aparecían por ahí sucesos, sobre todo del fenómeno OVNI, que tenían cierta fiabilidad, se daban nombres, se daban por ahí fotografías, pero también habían otros que la verdad no sabemos de dónde los sacaban y si acaso salían de la pura imaginación y de la necesidad de llenar unas hojas y de vender, ¿no? Y si lo vemos de una perspectiva más bonita e inocente, de hacer soñar a los lectores. Lo cierto es que esta historia del avión robado aparecido en la luna, en ese número noventero de la Reporte OVNI, pues nos mostraba una foto de un cráter lunar y en medio un avión pues de estos de modelo antiguo. Lo que decía, en pocas palabras, este artículo es que pues en tiempos de la Segunda Guerra Mundial había desaparecido un bombardero que pues nadie sabía dónde estaba, pero que un científico ruso había declarado que en una de las tomas fotográficas o en varias de las tomas fotográficas se apreciaba claramente que este bombardero estadounidense, que se perdió en algún momento de la Segunda Guerra Mundial, estaba depositado, estaba intacto en un cráter de la Luna. Esto habría aparecido en un semanario en el año 1980, concretamente en marzo de 1980, y que pues yo he buscado si existió alguna vez y no me aparece. Ahora es cierto que no todo lo que se ha producido en la historia de la humanidad, ni en materia de revistas o libros o periódicos o semanarios, no todo está en internet, pero al menos una pequeña referencia, pero de este no hay nada, con lo cual me permito dudar de si alguna vez hubo una publicación de este tipo. Sin embargo, lo que sí hay son fotografías de otro diario, un diario
súper sensacionalista. Los que recuerden los años 90, aquí en Perú había un periódico que tuvo no mucha duración llamado el Diario PM, donde cada día salió un extraterrestre distinto, una abducción distinta. Obviamente todo era falso, ¿no? Era parte de la desinformación que había por esos años, que bueno, obedecía en buena cuenta a motivos políticos. Eso ya todos lo sabemos, no vamos a entrar en esa arena el día de hoy. Pero pues así como aquí en Perú los hubo y sigue habiendo por ahí, en otros países también había este tipo de medios sensacionalistas que eran capaces de publicar literalmente cualquier cosa con tal de vender. Y en el caso pues de Reino Unido, esto apareció en un diario, efectivamente. Estamos hablando concretamente del Sunday Sport, que pues el nombre nos indica que es una publicación cuya excusa de existencia era principalmente los deportes, que titulaba en abril de 1988, así, a todo color y a toda portada, avión perdido encontrado en la luna. Bueno, entonces podría parecernos que esta historia de presumiblemente un aeroplano que había sido raptado de la Tierra, abducido seguramente por seres de otros mundos, por extraterrestres, y que se lo habrían llevado a la Luna y lo habrían dejado ahí depositado. Miren esa maldad, ¿no? Si sacan un avión de la Tierra, pues, y con todo y piloto, cómo sufriría, no solo por el terror de verse levantado y ver la tierra bajo sus pies, sino que también por la pérdida repentina de oxígeno, una muerte terrible. Pero por supuesto esto a nosotros nos parece ficción, como también hay quienes dicen que es ficción aquello que se menciona de que al darse la carrera espacial entre los Estados Unidos y la ex Unión Soviética, pues que hubo, sobre todo por parte de esta última, distintos casos de astronautas o cosmonautas, como le decían los rusos, que fueron lanzados al espacio, cual perrita laica, y fallecieron en el intento. No uno ni dos, sino muchos, y que obviamente la Unión Soviética eso lo encubrió, pero que algunos radioaficionados en Italia y en otros países habrían captado y hasta grabado presuntamente comunicaciones de auxilio de estos cosmonautas que se estaban literalmente friendo vivos cuando sus cápsulas estaban reentrando de mala manera en la atmósfera, o que se estaban alejando de la Tierra porque estaban pues yendo a hacerse uno con el cosmos, porque desde la Tierra pues habían perdido el control de estos aparatos, ¿no? Entonces es parte de toda quizá la cadena de mitos que hay, de leyendas de periodos tan emocionantes de la historia humana como son pues todos estos sucesos de la carrera espacial. Claro, por un momento podemos pensar que tanto unos como otros pues no son más que mitos de la internet o cosas de gente que quiere llamar la atención. Si no fuera porque pues un investigador que para mí es muy confiable, como es Juan José Benítez, JJ Benítez, que de hecho tuvo un tema polémico a inicios del actual siglo, cuando saca su, para mí, excelente serie de documentales Planeta Encantado, que está en YouTube, para quien quiera verlo, no tiene desperdicio. Hemos hablado de ello en el programa que dedicamos al cumpleaños de JJ Benítez, y uno de los capítulos se titulaba pues Mirlo Rojo. Él hacía referencia y mostraba unas imágenes que le habían sido entregadas por parte de un confidente, por parte de un militar estadounidense, supuestamente, que tenía el alias de Mirlo Rojo, y en la que se veían pues en estas imágenes edificios, construcciones muy antiguas en apariencia, en blanco y negro, en la luna, que habrían sido encontradas o registradas por lo menos por los astronautas del proyecto Apolo, que habrían llegado pues a la luna y después habrían sido destruidas con algún tipo de carga nuclear o algo de ese tipo, debido a que se consideraba que nadie debía saber que nuestro satélite estaba supuestamente habitado por alguna especie antigua e inteligente, por la típica excusa que dan respecto al fenómeno ovni. Esto no lo debe saber la gente porque van a entrar en pánico. Bueno, la típica excusa que se asume que tienen los gobiernos, sobre todo el estadounidense, para no revelar de una vez lo que de hecho saben sobre el fenómeno ovni y la vida en otros mundos. Entonces, al final, pues,
empezaron a surgir prontas sospechas respecto a las imágenes que JJ Benítez había mostrado en ese documental y que aseguraba que eran, no sé si reales, pero por lo menos ponía que eran inéditas. Se descubrió que habían sido realizadas, de hecho figuraba en los créditos finales una sala de efectos especiales, bueno, de videos. Bueno, digamos que una productora, ¿no?, de este tipo de cuestiones allá en España, y entonces JJ Benítez lo que dijo es que un momento que le había puesto que eran imágenes inéditas porque nunca antes las había mostrado en un canal televisivo ni en otro medio, con lo cual por supuesto tenía razón, pero le exigieron que por qué no había puesto que no se trataba de las imágenes reales sino de recreaciones. Entonces es una cosita que nos puede hacer dudar. Pero en su página oficial, donde él vierte muchísima información que según dice pues le ha sido legada por confidentes, por testigos, etc., él justamente menciona lo siguiente, y es casi una efeméride, porque se menciona pues que el 17 de noviembre de 1959, vale decir más o menos 10 años de la llegada del hombre a la luna con Neil Armstrong y su grupo, en realidad los tres que fueron, ¿no? eran tres, Armstrong, Aldrin y Collins. Pues ese 17 de noviembre de 1959 la CIA consiguió sustraer, estoy leyendo, un total de 32 fotografías tomadas por la sonda soviética Lunik 3, en las que se ven edificios en ruinas y otras extrañas formaciones artificiales en la luna. Y los militares estadounidenses pues quedan conmocionados, y ahí es cuando se aceleró un plan para llegar a la luna sí o sí. Es decir que supuestamente la carrera espacial habría tomado impulso en Estados Unidos porque por ahí lograron acceder a información que los rusos ya tenían sobre que la luna estaba habitada y que habían construcciones de alguna civilización extraterrestre. Pero antes de esto, que dice que ocurrió el 17 de noviembre de 1959, hay otra cadena de sucesos que JJ Benítez pone en su página planetabenitez.com. Ahí ustedes lo pueden encontrar dentro de las distintas secciones que él tiene, ¿no? Menciona que el 2 de enero de ese año de 1959 la sonda soviética Lunik 1 se había aproximado a la Luna, se puso en órbita solar y tomó fotografías de la superficie de la Luna. Más adelante, el 12 de septiembre, la sonda Lunik 2 fotografía la superficie lunar y termina impactando en las proximidades del cráter Autolycus. Pero lo sabroso, interesante y delicioso vendría el 4 de octubre de ese 1959, siempre según lo que pone el investigador, el periodista JJ Benítez en su página oficial, y que obedecería pues a informaciones privilegiadas que le habría tenido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Según él pone, un 4 de octubre de 1959, otra sonda rusa, el Lunik, pero esta vez el Lunik 3, envía a la Tierra un total de 937 fotografías de la superficie lunar, incluida la siempre misteriosa cara oculta, y en ellas aparecían imágenes de unos edificios muy extraños, y aquí viene el dato, y un avión de la Segunda Guerra Mundial intacto en ese lugar. JJ Benítez en su página no proporciona alguna imagen si es que la tuvo, pero nos podemos imaginar más o menos la escena, ¿no? De por sí la Luna siempre ha sido una cuestión, un hervidero de enigmas. Están los llamados fenómenos transitorios lunares, que son esto que ha sido observado desde hace siglos en realidad, luces que prenden y apagan, luces que parecen aparecer y de pronto volar rápidamente sobre la superficie de la Luna, objetos raros, observación como si fuera de agujas, que después desaparecen, cráteres que son vistos y después ya no están, una serie de cosas bien raras que han sido testimoniadas por astrónomos tanto profesionales como aficionados a través de los siglos, y que nos hacen pensar que en la Luna hay algún tipo de actividad. Alguien dice quizá hay algún tipo de actividad geológica no registrada, pero hay quienes afirman que no, que se trataría en realidad de que ya sea algún tipo de civilización visita a la Luna para usarla como base para después venir a la Tierra, y son los famosos ovnis, o hay quienes dicen que habría una base permanente ahí, ¿no? Y de ahí viene toda una serie de
de cosas que en realidad son difíciles, por no decir imposibles, de comprobar a día de hoy. Incluso hay quienes mencionan la aparición por ahí de algunos objetos extraños en la transmisión que se hizo de la llegada de justamente de Neil Armstrong, Aldrin y Collins a la Luna en el 69, y que esto habría sido visto por muchos televidentes alrededor del mundo, pero que obviamente esa grabación después fue censurada, borrada, escondida, no sabemos. Entonces, a lo que quiero llegar yo, que por eso inicié así el programa de hoy, es a cómo el ser humano le gusta. No estoy diciendo que esto sea mentira, pero es bastante sorprendente como para ser real, aunque ustedes conocen esa frase, ¿no? De que la realidad supera la ficción, y se nos ha demostrado que esto es cierto una y otra vez con tantas cosas buenas y malas que pasan en el mundo y el universo. Pero el ser humano siempre ha buscado encontrar algo con lo cual maravillarse, ¿no? Desde, como digo, quizá cuando se encendieron los primeros fuegos, cuando el ser humano empezó a dominar el fuego y se reunía ahí en las noches frías, se contaban qué tal te había ido, mira tal cosa, he tenido una idea, he aprendido esto. Empezaban a surgir las primeras leyendas, los primeros conceptos de Dios se transmitían de una generación a otra y se empezaban a crear historias, a veces con el simple motivo de dar un poco de miedito o de disfrutar maravillando a la imaginación de los que escuchan. Y esto pues ha ido después forjándose en la forma de novelas, en cuanto a libros, literatura fantástica, y de ahí pues a las distintas artes, y por supuesto también actualmente en programas de radio como este, en los que contamos casos que se presumen reales, testimonios que se asume que son reales, pero también por supuesto nos permitimos soñar, como en estos casos en los que pues son hechos son tan singulares que podemos estar casi seguros de que no son así, ¿no? Como es esto del avión encontrado en la Luna. Así como cuando algunos creen ver en fotos que se atribuyen a ser tomadas en el planeta Marte por sondas y todo este tipo de artefactos que se envían, y en donde hay gente que cree que ve fósiles o algún tipo de estructuras o incluso presencias, sombras, seres vivos. En algunos casos ha de tener algo de verdad, porque yo estoy totalmente convencido de que la vida en el universo es sumamente abundante, porque la Tierra nos da un gran ejemplo de eso. Ustedes habrán escuchado de los famosos extremófilos, este tipo de, en algunos casos, animales pluricelulares, en otros casos unicelulares, plantas también, que logran subsistir en lugares que otras especies se morirían o ni siquiera alcanzarían a llegar, ¿no? Como en fuentes hidrotermales muy profundas, en ambientes de alta salinidad, en ambientes sin oxígeno o sin luz solar, en temperaturas extremas, ya sea elevadas o bajas. Entonces, si esto ocurre en la Tierra, si se han encontrado incluso bacterias, seres vivos en partes elevadas de la atmósfera, que de esto ya hablamos también en un programa muy anterior, pues ¿qué no se puede esperar? Que la vida haya surgido en otros planetas. Pero de ahí a creer que que se encontró un avión raptado en la Tierra en tiempos de la Segunda Guerra Mundial en un cráter de la Luna, ahí pienso una distancia bien grande. Ahora, con esto no estoy pecando de escéptico, simplemente se trata de sanamente poner a discusión lo que podemos encontrar en las redes, lo que podemos incluso leer de investigadores de estas temáticas, en algunos casos muy buenos, y el caso de JJ Benítez para mí es quizá de los que más admiro. Pero esta información ¿será cierta? Bueno, me permito por ahí, no sé si dudarlo, pero al menos vamos a dejarlo en el plano de lo posible, de lo que nos maravilla, pero no sé si será real. Vamos con un caso, casi digo retrocaso, pero bueno, yo creo que sí, porque ya ha pasado bastante desde 1986, ¿verdad? Y es que esto aconteció un 20 de junio de ese año, 1986, a las 4 de la mañana, hora local de Valdesus, en Francia. Nuestro protagonista llevaba por nombre César Locatelli y estaba conduciendo su auto por una zona aislada, buscando un panal de abejas. Seguramente quería aprovisionarse de miel, entendemos.
Pero de pronto, cuando estaba pasando por una zona boscosa, se encontró de frente con un gran objeto transparente, una especie, así lo dijo él, de disco azulado, que estaba muy iluminado, brillaba mucho, y se encontraba puesto, por decirlo así, aterrizado sobre una gran roca que había en el lugar. Pero esto no era lo más sorprendente, sino que dentro del objeto, recordemos, una especie de disco azulado, principalmente transparente, pues se podía observar que había 6 figuras que parecían humanas y con una altura promedio, digamos. Las figuras estaban vestidas, según el testigo, como monjes, con túnicas blancas y con capuchas que cubrían sus cabezas y escondían sus rostros. Eran los monjes sin rostros, no se les veía absolutamente nada de sus rasgos faciales, si acaso los tenían. Estaban todos parados alrededor de lo que parecía una mesa de forma oval y un tanto como inclinados sobre ella. El testigo intentó alejarse, intentó irse, estaba asustado evidentemente, pero el motor del auto estaba inoperativo, se había quedado muerto ese motor. Al mismo tiempo notó que había un sonido raro en el ambiente, como un zumbido agudo. Finalmente, de tanto insistir, pudo encender el auto y se alejó, mientras igual le seguía echando un vistazo al objeto. Sin embargo, para ese momento uno de estos seres, de estos monjes entre comillas, parecía que se había como que alejado de los demás y estaba inclinado hacia adelante y ligeramente, como si por ahí se hubiera dado cuenta de que había algo fuera de lo común. Y bueno, Locatelli entonces se paró un momento el auto y lo siguió mirando y se dio cuenta que le caía un cabello de color claro y rizado, pero igual no podía ver que tuviera rostro. Sin embargo, Locatelli igual siguió porque ya estaba demasiado asustado y se sentía bien de que su auto pudiera finalmente haber arrancado y salir del lugar, así que a la mañana siguiente regresó al sitio, ya con la luz del día que nos da seguridad, y encontró que había sido real, que no había sido un sueño, una alucinación, una pesadilla, porque había hierba aplastada junto a la piedra donde él recordaba que había visto el objeto y los, entre comillas, monjes. Volviendo, pues, cuando él ya cuenta la historia, describe el objeto como que era completamente transparente, pero por ahí tenía algunas áreas verticales que eran un poco más opacas. Y pues el objeto, digamos que no estaba tan alejado de donde él se encontraba, a lo sumo unos 4 metros de distancia. Los extraños personajes parecía que no habían reaccionado de alguna manera a la presencia del auto con el testigo y no miraban directamente hacia él porque, como dijimos, sus cabezas y sus cuerpos estaban como inclinados hacia esa extraña mesa. Así que pues el señor Locatelli intentó también inspeccionar el sitio, ¿no? Y dijo que había notado la gran roca sobre la que se posó el objeto antes de ese momento. Y le pareció que pues debía tener un peso de al menos 1 tonelada y era muy singular porque era extraordinariamente blanca, a diferencia de otras piedras que estaban por ahí, que eran verdosas por el musgo. Sin embargo, cuando el testigo regresa años después, en 1990, se da cuenta de que la gran roca, que como decimos, en su estimación habría pesado 1 tonelada, ya no estaba, que todo lo demás estaba alrededor, los árboles, la tierra, las rocas, pero justo esa había desaparecido y no habían señales de que hubiera pues estado ahí, hubiera sido transportada, ni nada de ello. Igual el señor César Locatelli siguió regresando al lugar casi como si se tratara de una peregrinación durante tiempo después hasta 1991 y en esa ocasión no sabemos si por algún tipo de energía o por el propio nerviosismo de recordar el suceso empezó a sentirse enfermo, le faltaba la respiración y decidió nunca más regresar a ese sitio donde fue testigo de un hecho imposible.